No sé cuánto tiempo va a estar disponible esto, pero hoy vamos a probarlo. Instalarás aislamientos 3 veces más rápido. Te puedes ahorrar días de trabajo. Evitarás la limpieza de utensilios. Lo podrás hacer tú solo. El sistema de pegado más rápido del mercado. Hablo del único y revolucionario producto que nos ha traído Soudal. Primero, agradecer a Soudal por dejarnos probar los nuevos productos que traen al mercado. Es una pasada poder probarlo en primicia. No te lo pierdas porque vamos a hacer una comparación práctica aplicando un producto estándar y este nuevo sistema. Esto es Click and Spray de Soudal, un kit completo formado por esta caja tan chula que terminarás usando para guardar herramientas, una pistola de aplicación que es distinta a las usadas para aplicar espuma de poliuretano y 5 botes de Soudabond Click and Spray. Esto es lo que usaré para aislar la ampliación de la casita contenedor. Y hay más secretos que nunca has visto. Para llevar a cabo esta prueba me he venido a las instalaciones temporales de Natura. Es la empresa donde hacemos escenografías para museos, acuarios, películas y anuncios. Estas últimas semanas hemos estado montando allí en México, razón por la cual no he podido publicar tantos vídeos como suelo publicar. Y esta de aquí es la zona que he preparado para hacer la prueba. Veamos para qué sirve este kit. Principalmente para pegar aislamientos térmicos a las paredes. Una cola de contacto. Hay cientos de aislamientos térmicos en el mercado. Lanas de roca, fibras de vidrio, poliestilenos, poliuretanos, Kyflex, membranas, lanas naturales y mucho más. Y hay distintas técnicas de instalar estos aislantes. El poliuretano proyectado, por ejemplo, al aplicarlo se adhiere a la pared. Hay lanas o productos que se aplican también proyectados y se adhieren o rellenan cámaras de aire. Y los más comunes, como lana de roca, fibra de vidrio o poliestirenos, tienen distintas formas de instalarse, mediante un anclaje mecánico o mediante adhesivos, que en el caso del poliestireno se suele usar espuma de poliuretano y en el caso de la fibra de vidrio o similares, una cola de contacto. En una obra o rehabilitación el tiempo es oro y Soudal nos promete un producto con el que puedes hacer hasta 250 metros cuadrados de pegado al día, hasta 3 veces más rápido que un sistema convencional y sin desperdicios. Oye, ¿será cierto? Porque esto es un ahorro enorme en cuanto a horas de un trabajador o tu propio tiempo. ¿Se traduce esto en dinero ahorrado? Pongámoslo a prueba. Y para este vídeo nos ha venido a ver Miki, un fiel seguidor del canal. Sí. Oye, Miki, ¿cómo nos conocimos? Hace 3 meses. Realmente, Miki, contactamos por Instagram, pusimos un anuncio de que en Natura se estaba buscando una persona preparada, un profesional, y Miki nos contactó y ahora somos compañeros de trabajo y amigos ya. Sí, amigos. Por eso nos ha venido a ayudar de forma desinteresada a hacer este proyecto. Mira, vente, te enseño esto de aquí. Miki, he preparado estos 2 espacios, uno para usar un sistema tradicional de adhesivo y otro para Click and Spray. ¿Cuál quieres usar tú? Hombre, el Click and Spray seguro. Pero es que yo también quiero usar el Click and Spray. Bueno. ¿Lo hacemos a suertes? Venga, va. Venga. Si sale, ¿qué quieres, cara o cruz? Cara, va. Si sale cara, usas tú el Click and Spray. Venga, si sale va. cruz, lo uso yo. Vale, va. Ah, sí, hay cara. Mierda, ha salido cara. Vale, usas tú el Click and Spray. Venga, va. Vamos a empezar. Bien, Miki va a usar el sistema Click and Spray de Soudal. Y yo voy a usar un sistema tradicional de cola de contacto y he pensado que lo más rápido para poder seguir el ritmo va a ser usar un rodillo. Para este trabajo vamos a usar distintos materiales, desde una plancha de PU o poliuretano hasta unas fibra de vidrio y Kyflex. Kyflex que no tiene ninguna banda adhesiva y por esta parte es reflectante. Creo que este sistema también funciona con lana de roca, pero no tengo ningún sobrante, por lo que vamos a utilizar estos de aquí. Bien, aquí abajo el PU, el poliuretano. Aquí la fibra y aquí el Kyflex.
Miki, relájate un poco, ¿no? No voy a haber acabado ni uno, que tú ya... Habrás acabado todo. A ver, que la cosa está en parecer realista. Estás yendo tan rápido que esto no parece ni realista. Esto va a ser imposible. ¿Ya está? ¿Ya estás? Ya está. ¿De todo? Ya está todo. ¿En serio? ¿Con cuántos botes? Menos de medio pote. ¿Qué va? No te creo. ¿Solo has usado uno? ¡Qué cabrón! Tengo ganas de probarlo yo también, ¿eh? A la mierda esto, ya ni acabo. Me da igual. ¿Para qué? Mira, no tiene sentido. Miki, ¿qué te ha parecido el sistema este de Click and Spray? Una pasada, mira. Sinceramente, ¿eh? Totalmente realista. Bueno, desde el punto de vista técnico profesional, yo creo que sí. Un ahorro de tiempo, de faena. Al final hay que hacerse... ¿Vale? Es un producto bueno. Todo hay que decirlo, ha sido, no 3 como nos prometen, ha sido como 5 veces más rápido que yo, porque solo me he dado tiempo de poner una plancha, sinceramente. ¿No te has manchado? No. No he ensuciado nada, no hay nada de basura, no hay desperdicio. Si tuvieras que hacer una pequeña reforma en la que tuvieras que instalar un aislante, Lo sí, utilizaría. sin duda, ¿no? Sí, sí. Es que ya por el tiempo que te ahorras, tío. El tiempo, la basura. Sí, Aquí vas a gastar un tubo como mucho. Ya, la verdad es Del que otro vas a gastar 50 potes, no vas a llegar a ningún lado. Esto nada, tapas y tira. Tío, muchas gracias por ayudarme con esta prueba. Sí, hombre. Un like por Miki, por favor, porque nos ha venido a echar una mano, súper amable, desinteresadamente. Nos vemos en otro vídeo. Vale. Te tengo que enseñar la casa contenedor, ¿eh? Venga, Te tienes va. que venir un día a casa Sí, y hombre. verla, y me das tu opinión. Vale, va. Nos vemos. Tío. Gracias, tío. Deu. Ahora, mi opinión sobre este producto. Es extremadamente cómodo de usar, sin complicaciones. Limpio, ya que no tocas ni brochas, ni colas, ni rodillos. Rápido, muy rápido. Haces una barbaridad de metros cuadrados en pocos segundos. Y la limpieza es otro clic. Colocar el limpiador, dar unos golpes de gatillo para que limpie el conducto y lo tenemos listo para usar otro día. Sin desperdicios. Al inicio del vídeo te he dicho que no estaba seguro si pegaba lana de roca, pero bueno, después de hacer esta prueba que hemos hecho aquí, estoy completamente seguro de que sí funciona también con lana de roca. Hemos probado todos estos multimateriales y ha ido de coña. Sí, solo hay que ver esto. Es increíble. Es increíble, es increíble. Esto es extremadamente lento y extremadamente complicado. Vale, que yo no soy un experto aplicando cola de contacto con rodillo, pero no, se complica, además de que el gasto es enorme. Este bote estaba nuevo y no queda nada. Y ni qué decir de la limpieza de utensilios y demás, que esto ya no vale la pena ni limpiarlo, esto es para tirar. Yo creo que esto está diseñado para profesionales que buscan máxima eficiencia y mínimo esfuerzo. El producto perfecto para pequeñas reformas o rehabilitaciones. O sea, sin herramientas, sin electricidad, limpio y sin crear desperdicio. Esto definitivamente es la nueva forma de aplicar adhesivos. Podríamos haber puesto a prueba también el sistema de anclaje mecánico, pero ya te lo puedes imaginar, nos habrían hecho falta más herramientas, el taladro o percutor, además de electricidad. Lo cual esto, dependiendo de la obra o del lugar, puede ser un inconveniente. Ya ni qué mencionar que
el anclaje mecánico es normalmente un puente térmico. Lo mejor, siempre lo mejor, es un aislamiento térmico continuo. Y gracias a estos sistemas de cola de contacto podemos lograr ese efecto de aislante térmico continuo, que va a ser lo más eficiente con diferencia. Y yo definitivamente con estos 4 botes que me han sobrado voy a aplicarlo en la casa contenedor, en la ampliación esa que tenemos. Te voy a dejar enlaces al producto aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado.